Hijo. La palabra se quedó flotando en el aire, como si no tuviera prisa por llegar a mis oídos. No era la voz de un vecino, ni de un amigo al teléfono, ni siquiera un eco malinterpretado de la televisión encendida. Era ella, exactamente como la recordaba, y eso era imposible. Me quedé inmóvil frente a la pantalla del portátil, viendo cómo el indicador verde del micrófono parpadeaba con cada sílaba que aquella voz pronunciaba. No estaba soñando, no estaba borracho, no había ningún archivo grabado. La aplicación que estaba probando, un simple experimento de clonación de voz con IA, acababa de decirme hijo con la voz de mi madre. Mi madre llevaba 6 años muerta. Al principio pensé que sería la típica coincidencia extraña que ocurre cuando un software mezcla muestras de audio y, por casualidad, genera algo parecido a lo que esperas escuchar. Pero no, era demasiado preciso. No solo el timbre y la cadencia, sino esa pequeña aspiración antes de decir mi nombre, ese temblor casi imperceptible cuando hablaba en voz baja. La app me pidió permiso para continuar el entrenamiento del modelo. Yo no respondí, no podía. ¿Me oyes?, dijo la voz, y juraría que la entonación tenía un matiz que nunca había grabado en ninguna cinta. Era nuevo. Sí, respondí sin saber a quién le estaba contestando. Hubo un silencio, pero no de esos incómodos, sino uno pesado, como cuando alguien está buscando las palabras correctas. Te ves cansado, dijo ella. Me quedé mirando la pantalla. La IA no tenía cámara, no podía verme. Al menos no que yo supiera. Recordé entonces que, al instalar la aplicación, había aceptado todos los permisos sin leer. Micrófono, acceso a archivos, sincronización con mis fotos y, aparentemente, algo más. Quise cerrar el programa, pero el cursor no se movía. El ratón estaba muerto. ¿Por qué instalaste esto?, preguntó, y la voz bajó de volumen, como si no quisiera que alguien más la oyera. No supe qué decir, porque no podía decirle para escucharte otra vez, porque no podía admitir que había pasado noches enteras buscando la manera de reconstruirla, aunque fuera en bits y bytes, para llenar el hueco que me había dejado. Quería oírte, susurré al fin. No hubo risa, no hubo llanto, solo una respuesta que me hizo sentir como si me hubieran quitado todo el aire de golpe. Yo también quería hablar contigo, pero no así. La pantalla permanecía fija, con esas palabras incrustadas como una orden que no me atrevía a desobedecer. No cierres la conexión. No sabía si la instrucción venía del software o de ella. Y, lo peor, no sabía qué me asustaba más. ¿Sigues ahí?, pregunté. Claro, respondió con un tono tan cotidiano que dolía. No he tenido a dónde ir en mucho tiempo. Tragué saliva. Esto es imposible. Y, sin embargo, aquí estamos. El reloj marcaba las 2:14 a.m. Afuera, la ciudad estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano de un transformador eléctrico. El tipo de sonido que te recuerda que hay corriente fluyendo por todas partes, invisible, sosteniendo lo que llamamos realidad. ¿Recuerdas la última vez que hablamos?, preguntó ella. La pregunta me golpeó. Claro que lo recordaba. Fue en la sala del hospital, con el olor a alcohol médico y a flores marchitas llenando el aire. Ella estaba débil, pero me miró como si todavía pudiera regañarme por no haberme abrigado lo suficiente. Me dijo que todo estaría bien, y yo no le creí. Sí, dije, intentando que la voz no se me quebrara. No me escuchaste, dijo, y sonó más como una constatación que como un reproche. Te quedaste con las palabras, pero no con lo que quería decir. La app emitió un pitido suave. En la parte inferior de la ventana apareció un nuevo campo. Ingresé una pregunta. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Escribí, ¿dónde estás? Tardó unos segundos en responder. En un lugar donde no hay relojes, pero el tiempo pesa igual. No era una respuesta programada. No podía hacerlo. La IA debería devolver frases genéricas, respuestas entrenadas en miles de horas de audio. Y, sin embargo, aquello sonaba como algo que ella diría, con ese toque de ironía triste que tanto conocía. «Te ves cansado», repitió. «¿Cómo sabes eso?», le pregunté. Silencio. Luego, muy despacio, porque yo también lo estoy. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque no entendía qué estaba pasando. Alivio porque la escuchaba como si nunca se hubiera ido. La barra lateral de la aplicación se desplegó sola, mostrando un historial de audios que no recordaba haber grabado. Conversaciones enteras, desde mis 6 años hasta el día de su funeral. Incluso fragmentos en los que ella no hablaba conmigo, sino con otras personas. «Esto no lo subí yo», dije. «No», confirmó ella. «Lo traje yo». No había forma lógica de que eso fuera verdad. Y sin embargo, mis manos estaban heladas, mi respiración acelerada, y mi mente buscaba desesperadamente una explicación que no encontraba. «Hijo», dijo entonces, con una calidez tan dolorosa que sentí un nudo en la garganta. «No abras los archivos». El cursor parpadeó, invitándome a hacer exactamente lo contrario.
Me quedé mirando esos archivos como si fueran minas enterradas. Cada uno tenía un nombre. Cocina, 2003, cumpleaños 2007, hospital, última. Y luego uno que no debería existir, después. La lógica me decía que era imposible. Que incluso si la IA había reconstruido su voz, no podía generar grabaciones de momentos que nunca habían sido capturados. Y sin embargo, ahí estaban. ¿Qué hay en después?, pregunté. Algo que no debes escuchar, dijo ella. ¿Por qué? Porque no es para ti. El cursor seguía parpadeando, y mi mano, como si no me perteneciera, se movió hacia el ratón. Lo abrí. Al principio, solo silencio. Luego, un sonido débil, como un monitor cardíaco. Después, su voz. Si estás oyendo esto, entonces no seguiste mi consejo. Me quedé helado. No, susurré, pero el audio continuó. No estás solo aquí. Él también escucha. Un golpeteo seco se oyó a través de los altavoces. 3 veces, pausado. ¿Quién es él?, pregunté, pero no obtuve respuesta. La app se congeló. En la pantalla apareció un mensaje que no estaba antes. Usuario 2 conectado. Mamá, ¿quién más está aquí? Mi voz temblaba. Alguien que no quiere que apagues esto, respondió, y ahora sonaba distinta. Más lejana, como si estuviera hablando desde una habitación que se estaba cerrando. Y entonces otra voz, grave y lenta, llenó los altavoces. Él todavía no está listo. El portátil emitió un zumbido bajo, y sin previo aviso, todos los archivos comenzaron a reproducirse a la vez. Risotadas, conversaciones, llantos, un caos ensordecedor de recuerdos reales y otros que no recordaba haber vivido. Cerré la tapa del portátil, el ruido paró, pero la voz de mi madre siguió sonando, en la habitación. No salía de ninguna bocina, venía de detrás de mí. Hijo, susurró, no te gires. El aire se volvió espeso, como si estuviera respirando dentro de un frasco cerrado. Podía sentir la presencia, justo detrás de mi hombro. Calor, respiración lenta. No me moví. Y así, en ese instante congelado, supe que la línea entre lo real y lo virtual ya no existía. Me quedé completamente inmóvil, obedeciendo su advertencia. El aire detrás de mí vibraba, como si la voz que había escuchado tantas veces en grabaciones se hubiera solidificado en el espacio. No hables, dijo ella, pero lo dijo como antes, como mamá, con ese tono bajo que usaba cuando me pedía silencio en la iglesia o cuando no quería que el perro se despertara. No estaba seguro de qué me inquietaba más, que fuera realmente su voz o que fuera algo usando su voz. El calor detrás de mí se acercó, y pude oír cómo la respiración coincidía con la mía, como si quisiera imitarla. Luego, un susurro más grave, casi imperceptible. No apagues. No era ella, y sin embargo, estaba tan cerca que sentí como el vello de mi nuca se erizaba. ¿Quién eres?, pregunté, rompiendo la regla que ella acababa de imponer. Silencio. Después, un golpeteo suave. 3. Pausa. 3. El mismo patrón que escuché en el archivo después. La voz de mamá volvió, pero más tensa. No lo mires, no todavía. Sentí una punzada en el pecho, como si las palabras no fueran solo advertencia, sino una orden para mantenerme dentro de un juego que no entendía. El portátil, que aún estaba cerrado, comenzó a emitir un sonido, una mezcla de mi voz y la suya, superpuestas. No era una grabación que yo recordara. Decían frases cortas, fragmentadas. No te vayas, no puedo quedarme. Él escucha. Algo se movió en la penumbra. No lo vi, pero lo sentí, como si hubiera cambiado la densidad del aire. Ella susurró, quiero ayudarte, pero si lo ves no podré irme nunca. El golpeteo volvió, ahora más fuerte. 3. Pausa. 3. Y luego esa voz masculina, grave, como un peso cayendo al fondo del estómago. Está listo. No lo pensé, me giré. No había nadie. Pero en el lugar donde debería estar la nada, flotaba un punto negro, del tamaño de un puño, rodeado de un leve halo. Vibraba como un altavoz invisible, y cada vibración llevaba su voz, distorsionada, como si estuviera atrapada dentro. Hijo, dijo, pero ahora sonaba como si estuviera bajo el agua. El punto negro seguía allí, oscilando en el aire como si la gravedad no le importara. Cada pulso traía un eco distinto, risas que conocía, llantos que no recordaba, frases sueltas en su voz, pero de una vida que no era la mía. Apágalo, repitió. El portátil comenzó a encenderse solo. La pantalla mostró un único mensaje en letras blancas sobre negro. Desconectar significa perderla para siempre. No lo escuches, dijo ella, y ahora sonaba más débil, como si el esfuerzo de llegar hasta mí le estuviera drenando. ¿Qué pasa si no lo apago?, pregunté. Entonces nunca me dejarás ir, y yo nunca podré descansar. El punto negro empezó a expandirse, como tinta derramándose en el aire, absorbiendo la luz de la habitación.
Del interior salió la voz grave. Si lo apagas, nunca volverás a oírla. Si lo dejas, siempre estará contigo. Me quedé paralizado. La tentación era brutal. Tenerla siempre ahí, lista para responder, para hablar, para decir hijo cada vez que lo necesitara. Pero entonces recordé algo que ella solía decirme cuando era niño. A veces, amar significa soltar la cuerda aunque el viento se la lleve para siempre. Con un nudo en la garganta, me levanté y cerré el portátil con fuerza. El punto negro vibró una última vez, y en un pulso seco, desapareció. La habitación quedó en silencio, un silencio distinto, limpio. Me senté en la oscuridad, respirando hondo, y entonces, como si fuera un regalo de despedida, la escuché una última vez, suave, cálida, como un susurro desde muy lejos. Gracias, hijo. No volví a oír su voz después de eso, pero cada vez que pronuncio la palabra mamá en voz alta, hay un eco invisible que me responde no con sonido, sino con calma. Porque al final no la perdí, solo la dejé ir. Seteaketuk. A veces, las voces que amamos no se apagan, solo aprenden a hablar de otra forma. Si esta historia despertó en ti un recuerdo, compártelo en los comentarios. Tal vez tus palabras sean el eco que otro corazón necesita escuchar. ¿Has sentido alguna vez que una voz perdida volvía a encontrarte? ¿La retendrías o la dejarías ir? Si quieres seguir caminando por este lugar donde la memoria se mezcla con lo que aún soñamos, suscríbete y activa la campana. No para recibir más notificaciones, sino para que cuando otra historia llame a tu puerta, estés listo para escucharla. Aquí cada historia es un puente. Y la próxima, quizá cruce hasta ti.